A continuación, Diplomacia en directo. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Diplomacia en directo, un programa de enfoque y reflexión sobre la vida y el comportamiento internacional del Ecuador y la comunidad de naciones, con la conducción del embajador Edwin Johnson. Diplomacia en directo. Muy buenas noches. Doy la bienvenida al doctor Alan Catey con el objeto de que abordemos en esta tarde y noche la situación que se suscitó hace no muchos días entre Estados Unidos e Israel. ¿Qué impacto, Alan, para el resto del mundo que tenemos? Buenas tardes, Edwin, qué gusto. Y bueno, como este conflicto es un conflicto que lleva tanto tiempo ya en camino, pues no es que el conflicto, como el presidente Trump erróneamente considera, es una guerra de 12 días, ¿no? Estamos hablando de un conflicto que tiene por lo menos desde el año 79, a raíz de la caída de la dinastía Pahlavi en Irán y la enemistad que se genera entre los ayatolas e Israel, y que podríamos mantener una línea continua de hostilidad y de animadversión entre los dos países desde ese momento para acá. En cuanto a la afectación que este evento puede tener respecto del resto del mundo, yo me atrevería a pensar que, como están dándose las cosas, sería más bien una afectación limitada. Porque si algo ha sabido Irán a lo largo de estos últimos 45 años, es ganarse enemigos. Cierto. Lo ha hecho a pulso, lo ha hecho con gran determinación y efectivamente se ha ganado enemigos enconados en su propia región, con los estados árabes sunitas, Arabia Saudita, las monarquías del Golfo. Egipto mismo tiene. Entonces, claro, este constante choque que ha tenido Irán con estos países por el tema religioso, por temas políticos, como es el caso de los hutíes en Yemen, que lo han enfrentado y a ratos violentamente a través de sus proxies con otros países de la región. Al punto que, curiosamente, no se ha oído prácticamente una voz en el mundo árabe que se haya levantado a defenderle a Irán o a protestar por el ataque que ha sufrido Irán de parte de Israel y Estados Unidos. Absolutamente. Entonces, claro, estamos viendo que esta es una respuesta a una conducta que ha mantenido Irán durante toda la teocracia, el gobierno teocrático bajo el cual se halla desde el año 79 y que continúa hasta el día de hoy, ¿no? Hemos visto actos bárbaros de terrorismo de parte de Irán, no solo en la región. Recordemos lo que pasó en Argentina, cuando hubo el atentado contra la Mutual Judía, contra la misma embajada de Israel en Buenos Aires, dos eventos en los que mueren más de 100 personas, ¿no? Y que está más allá que demostrado que fueron organizados, financiados y dirigidos por este departamento de terrorismo internacional que es parte de la República Islámica, la Guardia Revolucionaria, que en efecto ellos han sido los protagonistas de buena parte de estos atentados y ataques en todo el mundo. Entonces sí, lamentablemente la retórica y la forma de actuar sí conducen a la larga a crear una importante resistencia respecto de lo que hace un país, al punto que hoy día los únicos apoyos que podríamos llamar ha recibido Irán son los de países como Nicaragua,
como Venezuela, sí. Corea del Norte. Entonces, claro, son estados en los que el respeto por cualquier concepto de derecho internacional o de respeto a los principios rectores de las relaciones entre los países no existe. Sí, no existe. Entonces, es entre esos países entre los cuales van a tratar de apoyarse, pues, ¿no? Ni siquiera un presunto aliado, o que se hubiera pensado que habría sido un aliado lógico de Irán en este evento, como sería Rusia, a quien Irán ha estado proporcionando a lo largo de todo el conflicto entre Rusia y Ucrania con misiles y con drones y demás. Sin embargo, el acuerdo que tiene Rusia e Irán es un acuerdo que no incluye ningún tipo de acción de apoyo militar de parte de Rusia, y por lo tanto Irán se quedó completamente solo. Y así se ha manifestado en realidad lo que tú dices, ¿no? No se ha expresado absolutamente en ningún sentido Rusia. No, o sea, realmente es muy dramática la situación a la que ha llegado la teocracia iraní, ¿no? Entonces vemos riesgos, claro que hay riesgos, ¿no es cierto? Y había el temor de un ataque, o no de un ataque, sino de un bloqueo por parte de Irán del estrecho de Hormuz. El estrecho de Hormuz es una zona, una vía de agua estrecha a través de la cual fluye alrededor del 25% del petróleo del mundo. Entonces, claro, un corte de esta ruta podría haber significado problemas y convulsiones a nivel de la provisión de petróleo a nivel global, de no ser porque el principal beneficiario de esta ruta es China, que es nuevamente un presunto aliado de Irán y que sería el mayor damnificado de que sucediera este corte, ¿no? Y del propio Irán, que sería como darse un tiro en el pie, bloquear la única ruta de salida de su petróleo. Es decir, muchas equivocaciones, ¿no? Sí, o sea, hay muchos, digamos que hay muchos antecedentes que juegan en contra, ¿no?, de Irán. En cuanto al conflicto en sí, como decía hace un momento, no es algo reciente. Estamos hablando de un conflicto que tiene 4 décadas o más, y que desde ese momento, desde el año 79 para acá, prácticamente definió quiénes eran los actores políticos principales en Oriente Medio, que eran efectivamente Irán por una parte e Israel por otra, porque con varios estados árabes sunitas empieza justamente a partir del año 79, empieza a resolverse el problema del reconocimiento de Israel por parte de Egipto, con quien firman el acuerdo de paz que termina con la devolución del Sinaí a Egipto, y luego en el año 84 igualmente se firma el acuerdo de paz y de reconocimiento del Estado de Israel por parte de Jordania. Entonces vemos que con el mundo árabe sunita empiezan a resolverse los problemas. Inclusive en el año 94, recordemos los acuerdos de Oslo, por los cuales el primer ministro israelí de entonces, Rabin, se reúne con Arafat y logran finalmente ponerse en Estados Unidos, en Washington. Primero en Oslo y luego en Washington, y logran ponerse de acuerdo en la necesidad de la creación de un Estado palestino. Se ponen de acuerdo en una cronología para que esto ocurra y en una metodología para que esto ocurra. Y lamentablemente este evento, que hubiera, creo yo, marcado un antes y un después decisivo en Oriente Medio, no se llega a concretar, básicamente porque los fanáticos de lado y lado buscan sabotear este proceso y desmantelarlo. Ciertamente. Estamos realmente ante un riesgo palpable, yo creo, ¿no? La comunidad internacional ha expresado su grave preocupación, pero hasta qué punto la Organización Mundial, la encargada de mantener la paz
o buscar la paz, que son las Naciones Unidas. ¿Hasta qué punto ha podido hacer algo? El Consejo de Seguridad mismo, ¿no? Claro, un poco lo que estamos también viendo es el deterioro, el importante deterioro de las instancias internacionales para la resolución de conflictos, ¿no? Estamos viendo que los acuerdos que permitieron la creación de un orden internacional relativamente manejado por criterios de derecho internacional, por criterios de justicia internacional, que surgieron luego de la Segunda Guerra Mundial, han ido paulatinamente deteriorándose, y hoy día vemos que hay yo diría una gran desconfianza muy extendida respecto de las reales capacidades de Naciones Unidas para cumplir sus objetivos. Y esto se debe básicamente a que las grandes potencias le han ido restando respetabilidad a las Naciones Unidas, le han ido restando con el tema del veto, con el tema del unilateralismo, han ido poco a poco minando la autoridad que tenía en su origen Naciones Unidas, hasta llegar al punto en que hoy día existe esta duda generalizada respecto de sus capacidades. Totalmente de acuerdo. Es decir, como tú dices, poco a poco ha ido perdiendo fuerza, perdiendo terreno. Los 5 grandes, que son los que tienen el veto en el Consejo de Seguridad, no se ha escuchado, no se ha observado una determinante posición de quienes tienen el veto en el Consejo, en este aspecto del conflicto que estamos tratando. Ni de este ni de muchos otros, ¿no? Pero por ejemplo, que sí debería ser afortunadamente parecería que el problema quedó, al menos temporalmente, localizado y focalizado, y no se ha extendido más allá. Esperemos que ojalá se pudiera reasumir algún tipo de negociación para limar los aspectos que son más significativos e importantes en este asunto, como la preocupación, que es válida, de parte de Israel respecto de la posibilidad de que un régimen como el de los ayatolás se equipe con armas nucleares. Obviamente, si yo tengo un vecino que sistemáticamente amenaza con que me va a desaparecer de la faz de la tierra, y ese vecino puede llegar a tener armas nucleares, sí tengo razones como para preocuparme. Claro que sí. En ese caso, pues, ¿qué pueden hacer los países? Sino un llamamiento. Hacen llamamientos, sí, en realidad permanentemente, pero esos llamamientos no significan nada en el momento ya de la verdad, ¿no? Y sobre todo cuando se llega a estos puntos de ruptura, ¿no? Israel, cuando lanza el ataque el 13 de junio, lo hace 2 días antes de que Estados Unidos se reúna con Irán para continuar con unas conversaciones que habían estado iniciadas, y buscar un acuerdo que evite que Irán llegue a dotarse de un arma nuclear. Y lo hace Israel básicamente porque desconfía de la vía diplomática. O sea, ellos no le creen a Irán capaz de jugar limpiamente en el tema de no equiparse de bombas atómicas. Claro. Y en esa medida deciden actuar, y lo hacen. Actúan, y luego el presidente de los Estados Unidos apoya este ataque con su propio ataque contra los centros nucleares, los 3 principales centros nucleares iraníes, Fodorov, Isfahan y Natanz, con estas bombas potentísimas para romper búnkers y lograr penetrar, ¿no? Sin que se sepa hasta el momento el grado exacto de efectividad que hayan tenido. Según el presidente Trump, ha sido un ataque absolutamente perfecto que ha destruido la industria militar, o la posibilidad de Irán de
Según Irán no es el caso, ellos afirman que ha habido daños pero que no han sido devastadores, y según el propio presidente director de la OIEA, la Organización Internacional de Energía Atómica, Grossi, él estima que los daños van a demorar o podrían demorar el proceso de que Irán adquiera un arma nuclear algunos meses. Es decir, el problema continúa latente y ahí está para ver qué es lo que sucede en el próximo tiempo, ¿no? Claro. Realmente es una pena darnos cuenta cómo la comunidad internacional está atada de manos cuando la obligación moral universalmente adoptada por el sistema de Naciones Unidas, que ha buscado siempre la paz y que para eso fue creada, ¿no?, luego de la Segunda Guerra Mundial, con la existencia de los 5 grandes, las potencias que tienen el veto, no se ha conseguido absolutamente nada. Es realmente penoso ver cómo la humanidad poco a poco va en declive. Sí, bueno, que estamos viendo que las posibilidades de los arreglos pacíficos que han sido pues clave para poder justamente prevenir la conflictividad y que los conflictos ya si se producen no se salgan a niveles impredecibles, esa capacidad como que se está reduciendo y como que más bien el voluntarismo de cada uno de los grandes estados es el que se vuelve a establecer. Volvemos a una especie de ley de la selva, ¿no? La ley del más fuerte. Y en eso estamos. Realmente es penoso, como te decía, porque en lugar de haber caminado en favor de la paz, de la convivencia pacífica, que es lo que busca la comunidad consciente de naciones en el mundo, ¿no?, estamos al revés, vamos hacia atrás, hacia el salvajismo. El hombre es el enemigo del hombre, el ¿no? lobo del hombre. El lobo del hombre. Veamos qué es lo que se suscita próximamente en los días venideros. Todos esperamos que en algún momento se llegue a concientizar el peligro que entraña este tipo de actitudes. Yo personalmente creo que el tema de Oriente Medio, tema tan complejo, con tantas aristas religiosas, políticas, económicas, nos lleva, claro, a la necesidad de buscar en la región una solución regional que, como decía yo hace un momento, ya se había dado. Yo no soy una persona que crea que la paz es imposible. Se demostró que sí es posible. Así es. El acuerdo de paz con Egipto, el acuerdo de paz con Jordania, los acuerdos de Oslo, demuestran que con buena voluntad, que con sentido común, hay la posibilidad de llegar a entenderse, hay la posibilidad de llegar a superar. Hay caminos. Hay caminos. La misma política exterior del presidente Trump en su administración anterior, la de los acuerdos de Abraham, que buscaban este acercamiento entre los estados árabes, básicamente sunitas, con Israel, avanzó interesantemente. Es decir, sí es posible. Sí es posible. Sí es posible. Hay que hacer el esfuerzo. Claro que sí. De ahí está la capacidad de los líderes. ¿Y la voluntad? La voluntad, claro, la capacidad de la voluntad. Y el llegar a un consenso, primero entre las grandes potencias, ser conscientes con lo que se debe la humanidad encaminar, por dónde se debe encaminar, ¿no es cierto? Porque es en bien del planeta entero. Pero lamentablemente, como tú mencionabas hace un momento, lo que se ve más bien es una regresión. Se ve un retorno a otro tipo de actitudes, otro tipo de políticas. Como te decía hace un momento, volvemos un poco a esta ley del más fuerte y a la imposición. Como yo puedo, lo hago. Lo hago, claro. ¿No? Es una irresponsabilidad, realmente. Así son. ¿No? Así son los hechos, lamentablemente, ¿no?
Vamos a hacer un llamado a la conciencia humana, ¿no? De reflexionar de manera profunda, con un llamamiento liderado por los países que conocemos como que son los más grandes, que tienen en sus manos la posibilidad de conseguir una paz permanente, duradera, responsable, que permita que la humanidad continúe su camino. Y estamos haciendo lo contrario. Bueno, la humanidad continuará su camino, lo que pasa es que no sabemos cuál va a ser ese camino, ¿no? Pero definitivamente la funcionalidad del orden internacional es la que está en este momento en cuestión, y más bien lo que parecería ser que sucede es que estamos en un reordenamiento de la geopolítica mundial que todavía no sabemos hacia dónde nos va a llevar. Pero creo que ese es el proceso en el que estamos y que estos son síntomas de este proceso. Qué bueno que fuera eso. Yo confío en tu visión realmente, y esperemos que podamos el mundo entero enrumbarnos por el camino de la paz, de la confianza mutua y del desarrollo, que es lo que tenemos que... Y de la sensatez, en último término. Básicamente, ¿no? Sí. Muchas gracias, Alan. Encantado, pues, Edwin. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Diplomacia en Directo, un programa de enfoque y reflexión sobre la vida y el comportamiento internacional del Ecuador y la comunidad de naciones, con la conducción del embajador Edwin Johnson. Diplomacia en Directo,